Un saludo para todos. En esta ocasión tendremos la segunda parte de la cápsula de gráficas con condiciones. Mi nombre es Alberto Salazar Rengifo, tutor de cálculo diferencial del grupo de estudio autónomo de la Dirección Académica de la sede de Palmira. Entonces, en la cápsula anterior que abordamos funciones básicas y primera y segunda derivada. Ahora abordaremos un ejemplo de cómo construir una gráfica al realizar el bosquejo a partir de ciertas condiciones. Y luego propondremos un ejercicio al final de la cápsula. Entonces, en nuestro ejemplo nos dicen lo siguiente: realizar el bosquejo de la siguiente función a partir de la información suministrada, de toda esta información que tenemos aquí. Entonces, miren que nos dan información, nos dice la función evaluada en 0 va a ser igual a 0. Entonces, recordemos que eso nos indica un corte en el eje X. Nos hablan en qué intervalos nuestra función, la primera derivada es negativa, y en qué intervalo la primera derivada es positiva, o sea, cuando la función es creciente y decreciente. A su vez, también nos dicen cuándo la primera derivada, en qué punto es igual a 0. Entonces, recordemos que eso nos indica o máximos o mínimos. También nos dan los intervalos de cuándo nuestra segunda derivada es menor a 0 o mayor a 0, o sea, cuándo la función es cóncava hacia abajo y cuándo es cóncava hacia arriba. Y por último, nos dan dos datos con límites. Entonces, límite cuando x tiende a 6 de la función es igual a menos infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que como su comportamiento hacia menos infinito, nos indica una asíntota vertical. Y que el límite cuando x tiende a infinito de la función es igual a 0. Entonces, todos los límites al infinito que nos indican asíntotas horizontales. Entonces, en asíntota horizontal, en x, en y igual a 0. Entonces, ahora a partir de toda esa información, vamos a clasificarla y cómo empezamos a armar nuestra gráfica, nuestro bosquejo de la función. Entonces, lo primero, tomaremos los cortes con los ejes, las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales. Entonces, tenemos un corte en 0, una asíntota horizontal en y igual a 0 y una asíntota vertical en x igual a 6. Entonces, eso es lo inicial. Entonces ya tenemos, digamos, las restricciones y el corte en la gráfica de nuestra función. Entonces ya tenemos el primer paso para nuestro bosquejo. Segundo, vamos a analizar nuestra primera derivada. Tenemos cuándo nuestra primera derivada es igual a 0, o sea, máximos o mínimos, cuándo la primera derivada es negativa y cuándo la primera derivada es positiva. O sea, cuándo es decreciente y cuándo es creciente. Entonces recordemos el análisis que hacíamos en la cápsula anterior. Primero hacemos una recta numérica donde ubicamos ¿qué? Esos máximos y mínimos. Aquí también vamos a ubicar nuestra asíntota vertical, que es 6. ¿Listo? Entonces también debemos incluirla en ese análisis de comportamiento. Entonces nos dicen, de menos infinito a menos 2, la primera derivada es negativa. O sea que la función es decreciente. También nos dice que de 1 a 6 sucede esto, es decreciente, y de 9 más infinito también es decreciente. Entonces tenemos ya el análisis de la primera derivada cuando es negativa. Ahora cuando es positiva, ¿en qué intervalos? De menos 2 a 1 y de 6 a 9. Entonces, ¿qué podemos apreciar de todo esto que tenemos aquí en el análisis? Antes de menos 2 decrece y después de menos 2 crece, o sea que eso indica un mínimo. Antes de 1 crece y después de 1 decrece. Eso indica un máximo. En el punto 6 dijimos que es una asíntota vertical. Entonces, en este caso, no podemos clasificarla como un mínimo, sino que tenemos una asíntota vertical en la función, donde antes la función decrece y luego decrece después del 6. Pero es una asíntota vertical. Y en 9, antes del 9 crece y después del 9 decrece. O sea que eso nos indica también un máximo. Entonces, miren que con esto sabemos que en esos puntos podemos ya saber cómo se va comportando nuestra función, cuándo crece y cuándo decrece. Ahora, el análisis de nuestra segunda derivada. Entonces, ¿qué tenemos? Ubicar también toda esta parte de qué intervalos la segunda derivada es negativa y en qué intervalos es positiva. Entonces, observemos que entre 0 y 6, la segunda derivada es negativa, o sea, que es cóncava hacia abajo, al igual que entre 6 y 12. Y la segunda derivada es positiva de menos infinito a 0 y de 12 a más infinito. Entonces miren que ahí tenemos el análisis de concavidad. ¿Cuándo es cóncava hacia arriba y cuándo es cóncava hacia abajo? ¿Qué podemos apreciar? Donde ese cambio de concavidad hay puntos de inflexión.
Entonces, ¿qué nos indica? Que en x igual a 0 tenemos un punto de inflexión, en x igual a 6 seguimos teniendo nuestra asíntota vertical, y en x igual a 12, al haber ese cambio de concavidad, también tenemos un punto de inflexión. Entonces, ya con toda esta información de toda esta estructura, ya podemos realizar nuestro bosquejo de la gráfica. Entonces, miren que aquí a mano alzada tenemos todas las afirmaciones que nos mostraron anteriormente. Asíntota horizontal, y igual a 0. Asíntota vertical, x igual a 6. Corte en 0, o sea, la función es igual a 0 allí. Tenemos un mínimo en menos 2. Tenemos un máximo en x igual a 1. Tenemos acá otro máximo en x igual a 9. Observemos esos puntos naranjas que están allí. Tenemos que la función es decreciente antes de menos 2, creciente entre menos 2 y 1, decreciente entre 1 y 6, es creciente entre 6 y 9 y decreciente entre 9 y el resto de la gráfica, entre 9 y más infinito. Tenemos los puntos de inflexión que vimos ahorita, que miren que es en 0. Tenemos que la función viene cóncava hacia arriba y luego es cóncava hacia abajo. Tenemos de 6 a 12 que la función es cóncava hacia abajo, y luego tenemos que de 12 en adelante la función es ahí, levemente cóncava hacia arriba, y vuelve y se pega a nuestra asíntota horizontal. Entonces, todas esas condiciones las podemos cubrir. Miren que no hablamos de exactamente dónde se encuentran esos máximos y mínimos en coordenadas. Ese puede ser un poco más abajo, el 9, un poco más arriba, en x igual a menos 2. Miren que eso puede variar dependiendo de la gráfica. Pero como nos están pidiendo un bosquejo, algo aproximado, entonces ese sería nuestro bosquejo aproximado de la gráfica. ¿Cuál es ahora la misión? Poder aplicar todo esto que vimos en este punto de aquí. Entonces, poder hacer todo ese análisis y construir una gráfica a partir de esas condiciones con todo lo visto anteriormente. Entonces, esa es la invitación. De nuevo, revisen la cápsula cuantas veces sea necesario. Miren la parte número 1, que es importantísima, cómo se hace el desglose de información. Y en esta, cómo unir todos esos pasos de análisis para poder realizar el bosquejo de nuestra función. Entonces, esa es la invitación. Nos vemos en otra cápsula.